Dios de misericordia, al que es fiel, al que es precioso, al que permanece para siempre. Bendito es Dios, y ojalá ese sea nuestro anhelo en todas nuestras vidas, en todo nuestro ser. Hay ese anhelo permanente de volver a ese tiempo, de ese primer amor, de esa devoción sincera, de esa gratitud a Dios, de esa voluntad ante Dios para glorificarle. Vamos al Salmo capítulo 7, versículos 1 al 8. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma, cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes de haberle librado al que sin causa era mi enemigo, persiga él, enemigo, mi alma, y alcáncela, huelle en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, alza en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, sobre ellos vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Amén. Padre, te damos gracias. Te bendecimos por tu justicia, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Rogamos, amado Dios, que esta palabra haya cabida en nuestras vidas, nos muestre, oh Dios, la realidad de nuestra vida, nos enseña a caminar por el camino que tú deseas que nosotros caminemos. Toca nuestros corazones, hazte cargo de nuestros sentimientos, hazte cargo de nuestra voluntad, amado Dios. Quebranta la opresión del diablo y las fuerzas contrarias. En el nombre de Jesús, derrama tu gloria sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Nos alegra volverles a ver. Nos llena de alegría mirar un grupo reducido, pero con el ánimo de continuar peleando la batalla, no porque no quieran asistir, sino porque estamos limitados en todas estas cosas. Vamos a hablar hoy del clamor de los acusados injustamente en toda la tierra. El clamor de los acusados injustamente en toda la tierra. El clamor de los acusados injustamente en toda la tierra. Si usted nota, el texto comienza diciendo que este salmo es el salmo de David, y es un sigayón o sigayón de David, que cantó a Jehová con respecto a las palabras de Cus, un benjaminita. Este Cus era hijo de Benjamín, nieto de Jacob. De latín, Beniamín, y del hebreo, Benjamín. Hijo de mi amo, hijo de mi mano derecha. Nombre propio del hijo menor preferido de Jacob, que por extensión designa hijo menor o miembro más joven.
Es un privilegio que Jacob, da a Benjamín o a Benjamín. Y de él nace Cus. Y David está diciendo, este salmo me vino a mí cuando me sentía acosado por las palabras de Cus, de la misma tribu, de la misma descendencia, de la misma familia, de los preferidos nietos de Jacob, pero que posteriormente se volvió enemigo de David. Ahora, cuando miramos este salmo, alguien dice que fue escrito en una palabra o una oda, que es una composición poética hecha con vehemencia, entusiasta. Que todo esto lleva a mostrar la situación en que está David. Es una situación de angustia. Y además de angustia, que requiere hacer un clamor a Dios por la situación que está viviendo. Porque ya se ha pasado de angustia a desespero y ha pasado por todas las etapas y ahora necesita entender por qué es acusado injustamente. ¿Cuál es la razón para que una persona tan sabia, tan reconocida, tan inteligente, haga unas acusaciones tan severas y tan peligrosas, desprestigiando el carácter de David, pisoteando su prestigio, haciendo murmuro, trayendo heridas sobre su alma? Ahora este Cus tal vez es uno de los lugartenientes o tenientes generales de guerra. Y trata de narrar la historia adversa a la realidad de cómo había sido tratado el suegro de David, Saúl. Trata de decir una cantidad de cosas que llaman bastante la atención. Y el por qué Dios las deja escritas, tal vez sea que cuando nosotros, en muchas oportunidades de la vida cristiana, nos encontramos ya al borde de sucumbir por causa de tanta acusación falsa, tanta mentira, tanto engaño, tanta persecución, tanta murmuración, tantas acusaciones que no tienen fundamento, pero que las dicen personajes, y la gente llega hasta querer creerlas. De todas maneras y de todas formas, era un enemigo renegado de David. Renegado es una persona que abandona sus ideales familiares, regionales, nacionales, abandona su religión públicamente para seguir otros diferentes detalles de la vida, ya sean ideologías o creencias o doctrinas. Y si hablamos de un cristiano renegado, es un apóstata declarado, o que se oculta
tras las cortinas de la oscuridad. Clamor, que es lo que encontramos en una definición, es un conjunto de voces, gritos, proferidos con vehemencia por una multitud en especial para quejarse de algo, pedir algo, aclamar a alguien, en el caso de los cristianos, a su verdadero Dios y Salvador. Ese es el clamor. Ojalá tengamos en cuenta estas definiciones que nos ayudan a solucionar muchos inconvenientes filosóficos que todavía golpean nuestra vida, porque hay iglesias que dicen: Dios no es sordo, no hay necesidad de gritar. ¿Han escuchado eso? Otros dicen: pues Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso, así que se puede gritar y no hay problema. Y que el problema no es que grites o no grites, no es el desorden, sino que es que el clamor conlleva a que las personas que requieren ser escuchadas griten, se hagan escuchar, se hagan oír, exclamen, proclamen, digan que están necesitados. Y esa es la labor de la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí se caen todas las inconveniencias, las reputaciones, los argumentos, las filosofías que se levantan en contra de la verdad. David, entonces, está en una apelación apasionada que sale de lo más profundo de su ser interno. Pero que esto es tan importante porque nos incluye a nosotros, para que lo entendamos, para que lo comprendamos, para que lo vivamos, para que lo entendamos y cuando corresponda a nuestra necesidad tengamos la posibilidad en cualquier lugar de ir a Dios y clamar a Él. Clamar es desahogarse en su presencia, es contarle a Dios en realidad cómo está usted. Está bien que Dios no es sordo, que Dios es omnipresente, omnipotente, pero Él necesita escuchar el clamor de su iglesia. Él necesita escuchar el cántico de la tórtola. Él necesita escuchar el susurro de su iglesia sobre la faz de la tierra. Él necesita escuchar que en realidad hay un pueblo que ha creído en Él. Yo me asombro porque cuando escucho los partidos en el parque del café, me doy cuenta de que la gente grita sin temor y grita sus partidos, grita a la gente que está allí, grita como aficionado por las personas que están jugando un partido. Y a nosotros muchas veces nos da pena decir que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, que Dios es nuestro Rey, que le amamos con toda la fuerza de nuestra alma. ¿Y a quién le interesa si yo amo a Dios? Si no es a Dios y a mí, nada más. Eso es lo más importante. Porque yo no estoy llevando rivalidad con nadie. Estoy llevando alabanzas al que vive, al que era, al que es y al que ha de venir. David ora al Señor que le rescate de sus perseguidores. Un cuadro descriptivo de cada uno de nosotros cuando está en mucha angustia por la persecución y ataques del maligno. Si Dios no obra, se quedaría como un cordero indefenso. Nos quedaremos atacados por un león y llevados como presa, sin fuerza y sin vida, sin legado, sin un verdadero carácter a seguir como nuestro ejemplo hoy.
Hermano, lo que interesa cuando encontramos esta verdad es que David no está preocupado por su fama, por su reputación, entre comillas, porque iba a ser el rey o porque era el rey. Lo que interesa a David es que él sabe, lo dije el domingo pasado, él sabe, él tiene una visión, él sabe para qué Dios lo llamó, por qué razón lo hizo parte de su reino. Y el interés de David no es ser el cantor o el mejor cantante del tiempo. La intención y el propósito de David es que él sabe que su himnología, que sus alabanzas, que su adoración, que sus cánticos llegarían a ser el lema en el mundo entero de la iglesia que vendría después a través del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, estaba pensando en nosotros, estaba pensando en lo que venía, y él no quería que esa capacidad de adorar a Dios que Dios le había regalado a él innatamente se la pisotearan sencillamente porque alguien lo acusaba de una cantidad de cosas. Quería hacerle terminar. ¿De qué acusaba Cus a David? Había una lista larga de crímenes. Tal vez un listado entregado por alguien en comité criminal como en el pasado. ¿Sí lo recuerdan? Que probablemente incluían atentados contra la vida de Saúl, ataque contra las bases de provisión del rey Saúl, que nunca habían existido. Expresiones o acusaciones que aparecían en una lista que decía que David había destruido los graneros del rey, dejando en ruina las viudas, los huérfanos y los pobres. Cosa que David jamás sintió en su vida hacer y que jamás hizo con Saúl. Usted ya sabe la historia de Saúl y David. Lo tuvo en la mano, lo tuvo en la misma cueva, cortó el borde del manto, pero tuvo temor de poner las manos sobre el ungido de Jehová. Bendito sea Dios para siempre. No había día que acusarle, pero Cus lo estaba acusando. Y eso era lo que indignaba o hacía sentir dolido a David. Acusaciones falsas, que son las que duelen. ¿Qué dice usted? Cuando a usted lo acusan porque ha hecho algo, pues no queda nada que hacer. Pero cuando lo acusan falsamente, y sobre todo de esas cosas tan terribles, prácticamente a David lo estaban acusando de crímenes de lesa humanidad. ¿Y en cuándo había cometido esa adversidad? Había peleado con enemigos, sí. Había derrotado enemigos, sí. Sus enemigos eran los filisteos, sí. En su texto lo deja consignado, pero nunca ir a quitarle la comida a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, pues él mismo fue compañero de endeudados. Él fue compañero de aquellos que estaban en situaciones totalmente deprimentes. Él salió al campo con cientos de hombres
que endeudados ya no más podían, y trató de solucionarles sus problemas y ayudarlos. Eso le llenaba, le causaba dolor a David, y le causa dolor a la vida de cada cristiano cuando es acusado falsamente. Sufría odio, persecución, todo inventado por una mente depravada, enferma, llena de violencia, una inteligencia basada en la suposición por acusaciones infundadas. Tal vez haya sido la historia de alguien de nosotros. Pero David protesta y pone defensa a su inocencia por amor a Dios, al Dios eterno. ¿Qué hace usted cuando es acusado? ¿Qué hacen las personas cuando son acusadas? La gran mayoría son acusados justamente porque han cometido muchísimos errores y se inventan una sartalada de mentiras para defenderse. Y son capaces de mentir delante del Espíritu Santo, y son capaces de inventarse una cantidad de insolencias. Y les duele, no sé qué les duele, pues cuando uno ha cometido un error, ¿qué le va a doler? Que lo acusen de ese error. Lo triste es cuando uno no ha hecho eso, no ha hecho nada de eso, ni lo ha pensado y lo están acusando de eso. Cuando le llega a suceder eso, que lo están acusando injustamente, eleve su clamor al Dios de gloria, eleve su clamor al Dios de poder, eleve su clamor al Dios que lo libra en todo tiempo y en todo lugar. Bendito sea Dios para siempre. Y queremos hacer una nota aclaratoria, que David no era culpable de estas cosas. Sus manos no habían cometido pillaje. Él no se había vengado del rey. Aún tuvo oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo. Y cuando alguien acabó de matar al rey Saúl y se lo comentaron a David, David lo mandó a extinguir. David nunca estuvo a favor de que hubieran acabado con la vida de Saúl. Además, lloraba a Saúl, a Jonatán su hijo, y a los valientes que habían caído por causa de las persecuciones equivocadas. David no había cometido pillaje. ¿Qué es pillaje? Es robo, saqueado, realizado con violencia, aprovechando un descuido a la falta de defensa, especialmente el llevado a cabo de una forma colectiva o asociativa, como las platas de los pobres que se extravían a diario, y las extravían los colectivos, los que tienen el poder, los que tienen el conocimiento, los que conocen las leyes. ¿Se da cuenta usted? Si lo hubiera hecho, entonces estaba dispuesto a sufrir las consecuencias de su castigo. Pero puesto que no era así, se atreve a pedirle a Jehová que le levante en su ira, que castigue a los enemigos, e vindique al inocente, voltee su atención en contra de sus opresores. Oh Jehová, indica clamor desde lo más profundo de nuestro ser, también como David. Hoy nosotros, por nuestro país, por nuestro mundo entero, que no simplemente ahora en cadenas sufre, o en oscuridad sufre, sino que la pandemia quiere acabar con la humanidad. Y cada día es mayor. En algunos lugares cesó,
pero en algunos lugares está incrementándose mayor de lo que estaba antes. Y es necesario que la iglesia levante clamor al Dios de misericordia por aquellos que no han cometido injusticia, por aquellos que no han cometido errores de esa índole, que necesitan ser protegidos, ayudados por Dios, que sean librados de esta pandemia, que sean guardados en esta pandemia y que sea quebrantada la fuerza del diablo en el nombre de Jesucristo y se levante la gloria, el poder y la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Él merece toda alabanza, Él merece toda honra y todo honor, toda grandeza, toda gratitud. Usted y yo estamos invitados hoy a levantar clamor por nuestro país, por nuestro pueblo, por nuestro municipio, por nuestro departamento, por la capital Valledupar, y ya no encuentra qué hacer. Por Medellín, que ya no encuentra qué hacer. Antioquia, que ya no encuentra qué hacer. Por Santander del Sur, que ya no encuentra qué hacer. Por situaciones como la del Casanare, estaba libre, ya no encuentra qué hacer. Está en el alerta amarilla, ya no se encuentra qué hacer. Y usted está invitado esta tarde, esta mañana, a orar por esas personas. Luego David pinta con palabras una escena de Dios como juez, comenzando con el gran juicio. Hay una gran multitud de personas presentes en el juzgado, en pleno auditorio para una audiencia legal. Jehová, JHWH del Tetragramatón, se sienta como juez y juzga a todos los pueblos. Y la visión de David para castigar a los que en realidad necesitan ser castigados y librar a los que realmente necesitan ser libertados. David está mirando escatológicamente hacia lo último de los tiempos, cuando venga el reinado del Señor Jesucristo y se siente para gobernar, que es el deseo ardiente de la creación, que es el deseo ardiente de la naturaleza, que los hijos de Dios sean libertados y que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores y gobierne sobre la faz de la tierra y sea el reinado de paz, de gloria, de autoridad, de gracia, de misericordia, de bondad, para gloria de su nombre y para bendición de los pueblos que le alaban, que le adoran, que le bendicen, que le exaltan, que mantienen en su camino y que buscan su presencia. Lo único que pide David es ser juzgado según su propia justicia e integridad. Y queremos hacer otra nota. Esto no nos puede sonar como el colmo del egoísmo, pero debemos recordar que David no pretende ser absolutamente justo en todas las áreas de su vida. David de lo que está hablando es de lo que se le está acusando. Y aprenda usted a hacer esto. Muchas veces nosotros tratamos de defendernos totalitariamente. O sea, tenemos un cúmulo de cosas acumuladas, vistas, y queremos hacerle defensa a todo eso. No, David está haciendo la defensa, es a lo que Cus está diciendo nada más. El resto de su vida Dios la conoce. El resto de su vida Dios la conoce. El resto de su integridad Dios la conoce. Dios sabe si fue verdad o no fue verdad, pero Dios lo sabe. Y Dios lo va a juzgar conforme a lo que Él sabe, no conforme a lo que usted piense o a lo que los demás digan. Eso es lo que David está diciendo. Yo quiero juicio, pero el juicio del Dios Altísimo.
el juicio del Dios Todopoderoso. Entonces hay que ir por partes. Siempre hay que ir por partes. No vaya a ser un cúmulo de cosas y un cúmulo de peticiones. Cuando venga a oración, cuando venga a clamor, ore por una sola cosa. Por esa área que usted sabe, sobre todo esa área que requiere ser intervenida, porque lo más importante de un cristiano es que su carácter no sea pisoteado, es que su ejemplo no se eche a perder, es que el tiempo de su trabajo sobre la obra y en el trabajo del Señor no se eche a perder, que haya un legado. Mire, usted puede llegar a ser lo más importante que las personas quieran decir sobre la faz de la tierra, pero eso no valdrá. A usted lo olvidarán pronto. Pero un legado de un buen ejemplo, un legado moral, un legado espiritual como el que dejó el Señor Jesucristo, nadie lo ha podido olvidar. Y han pasado los años y pasarán los siglos y volverán a pasar más tiempos y nadie podrá olvidar el testimonio del Cristo de la gloria. Eso era lo que David decía. Yo no quiero que mi testimonio, mi legado, mi reputación como cristiano, como conducta de una persona adoradora a Dios, se me pisotee y se me olvide por el simplemente hecho de que alguien levante su voz y me sancione primero, antes que Dios tome su decisión. Nuestro deber será entonces mantener nuestra conducta limpia para que toda acusación resulte falsa. Amén. Nuestro deber debe ser mantener nuestra conducta limpia para que toda acusación resulte falsa. Pueden inventarla como quieran, pueden traerla como quieran, pero resulta falsa, porque la mentira sucumbe ante la verdad. Amén. Ahora, después de todo, del alegato, David nos deja una enseñanza, y esto es a propósito. David al final deja todo en las manos de Dios y en la ley de la compensación. David no había escuchado eso de que lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, eso haz tú con ellos. Lo que el hombre siembra, eso segará. Eso no lo había escuchado David. Pero David ya sabía, y lo que está diciendo es eso. Llegará un tiempo cuando habrá un remanente, cuando habrá un pueblo, cuando habrá una multitud de personas llamadas, limpiadas por la sangre de Cristo Jesús, que tendrán que dejar que la ley de la compensación juzgue a los que los acusan adversamente, que es lo que la iglesia ha estado haciendo en estos últimos tiempos. En silencio ha soportado la acusación. En silencio ha callado los pueblos. En silencio ha esperado. Y cada vez que la iglesia calla y no se defiende, el Dios de los cielos compensa a los que han hecho la maldad. Bendito sea Dios para siempre. Ese es nuestro ejemplo y así esperaremos y allí estaremos en victoria hasta el final. No desmayes, mi querido y estimado hermano. No te dejes arrastrar por las mentiras engañosas. El enemigo primero concibe un complot para destruir. De pronto, en su preñez maligna, se encuentra lleno de ideas malas. El enemigo tomó su mente y le llenó de amargura, de venganza, de traición, apóstata y cruel.
El enemigo siempre estará acusando a los que en verdad han creído y se guardan en el testimonio de Dios. Entonces el enemigo da luz sus planes traicioneros, malvados, pero para su sorpresa, el malo cae en su propia trampa. Y todo el mal y la violencia que él había planeado vuelve sobre su propia cabeza. Este juicio anima a David a levantar su corazón a Jehová en gratitud y cantar alabanzas al nombre de Jehová el Altísimo. Aleluya, gloria a Dios. Ten en cuenta eso. Aunque tú no seas capaz de defenderte, por ti hay alguien que pelea, que se llama el Señor Jesucristo. Por ti hay alguien que siempre da la batalla, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Siempre estará a tu lado, siempre te ayudará y siempre te fortalecerá y siempre levantará bandera de victoria en medio de las situaciones adversas. Siempre que estés en acusaciones, difamaciones, permanece justificado por Cristo. Permanece bajo la sombra del Altísimo, bajo su sangre, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Escóndete y mantente allí, esperando que la tempestad pase. Y Dios te dará la victoria. Recuerda siempre, Dios peleará por nosotros. Solo prepárese, pues Dios sabe responder y Dios responde fuerte. En muchos lugares donde Dios me ha permitido estar, tengo conocimiento de respuestas que hoy dan tristeza, que hoy dan dolor. Se le pidió a Dios algo y Dios lo respondió. Las respuestas muchas veces de Dios son demasiado fuertes. Porque a nosotros nos gustaría que Dios hiciera justicia, pero que no hiciera esto, que no hiciera aquello. Cuando Dios responde, puede ser que usted esté orando por alguien y lo retire. Y usted diga, eso no era lo que yo quería. Eso fue lo que Él decidió. Porque recuerda que la ley de la compensación toma esta decisión. Al malo lo mata ¿quién? La maldad. Su propia maldad lo mata. Entonces, siempre que ores, piensa en eso. Voy a recibir una respuesta y va a ser una respuesta firme. La oración de los oprimidos que han sido justificados por Dios siempre obtendrá una respuesta. Pues por los que ejercen el poder, atropellados por el sistema de esta tierra, que les es posible ser más justos, más generosos, más equitativos, más justamente en todas sus decisiones, ellos están recibiendo sus recompensas. Y usted se da cuenta y dice, ay, yo no quisiera que a fulano le pasara tal cosa. Pero es que recuerde, hay un Dios que no solamente le dio cuerda al reloj, sino que está pendiente del reloj y está dándole la recompensa a cada segundo que marca el reloj. No se puede quedar uno simplemente esperando. Nosotros lo que sí debemos hacer es añorar, volver a estar en el tiempo aquel de búsqueda, de adoración, de alabanza, como el salmista. Después de que ha visto la respuesta de Dios, lo que le queda es adorar, engrandecer, exaltar al que vive por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Entonces toma la decisión de esperar
lo mejor de Dios, a pesar de que lo terrible que llegues a sentirte, espera.